Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Next TV, Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Creo que aún lo notan en mi voz, estoy todavía semi-afónico, pero ya no podía faltar. El jueves pasado literalmente no hablaba, hacía mímicas con la boca y no me salía ni la voz. Pasé y estoy pasando realmente un resfriado bastante fuerte. Se me ha complicado, estoy con nebulizaciones y todo ese tema, pero hoy no podía faltar. Me hacía falta el programa, me hacía falta entrar en sus casas, echar cuentos, y agradezco a todas las personas que me han escrito en redes, las personas que me han visto y me han saludado y que me han dicho: licenciado, nos quedamos esperando el programa. Bueno, ese fue el motivo por el cual no pude estar aquí el jueves pasado. Estaba pasando quebrantos de salud, pero aquí, para todas aquellas personas que me dieron ánimo porque les gusta mi programa, porque de alguna manera logramos hacer análisis compartidos aquí de diversos temas a nivel nacional. Gracias por darme el ánimo para estar aquí de nuevo. Y para las personas que detestan mi programa, también por darme el ánimo, porque sentía que tenía que venirles como a joder la paciencia. Así es que yo decía, tengo que pararme a ponerlos incómodos, así que también me dan el ánimo y la fuerza para estar aquí de nuevo. Hoy vamos a tocar, yo diría que 3 temas si nos da el tiempo, y obviamente tienen que ver con la amnistía, tiene que ver con el tema de lo que está ocurriendo en la Asamblea con la Contraloría, y tiene que ver con el tema del memorándum de entendimiento que se firmó entre Panamá y Estados Unidos. Y voy a empezar de manera muy breve por el último. Miren, Panamá es un país pequeño de 4 millones de habitantes que, a criterio mío, jugó en su momento histórico con muchísima dignidad el recuperar su soberanía. Eso es algo que no es ni va a ser negociable, a criterio mío, por ningún panameño, pese a que por motivos políticos o a veces molestias con el grupo político, etcétera, haya gente que diga algunas cosas que puedan ser contrarios a los intereses de Panamá. Sin embargo, Estados Unidos es la potencia número 1, pero no es una potencia solamente militar. De hecho, las guerras que se están previendo ver o que ya empezaron a criterio mío en el mundo, no son guerras militares. Aquí estamos teniendo guerras comerciales y guerras tecnológicas, y esas guerras ya empezaron. El mundo, como estaba hace tan solo 5 meses, no es el mismo mundo que tenemos 5 meses después. Activamente, el señor Donald Trump ha iniciado un combate que, a criterio de él, le va a mejorar algunos temas para Estados Unidos. Ese tema ha empezado por ellos reconocer, a criterio mío, en lo que es manufactura, en lo que es industrialización e incluso en muchos temas digitales y de tecnología, los chinos han tomado una amplia preponderancia y en algunos casos se lo pueden estar pasando. Yo creo que ustedes, nada más de ver las calles de Panamá, ustedes pueden ver la cantidad de autos chinos que antes usted no los veía. Eso, si usted viaja por Latinoamérica, usted se va a dar cuenta que eso está también inundado de muchas marcas de carros chinos que antes usted no las veía. En la manufactura de la ropa, de productos de accesorios, de productos de tecnología, de teléfonos, desde las marcas Huawei, etcétera, hay una competencia comercial enorme. Cuando Estados Unidos tiene Instagram, los chinos tienen TikTok, y empieza esta batalla comercial. Siendo Estados Unidos el principal consumidor del mundo, son los que tienen más plata para comprar, pues obviamente ellos en un momento dado están haciendo su matemática en la cabeza y están diciendo: espérate, si nosotros seguimos comprándole toda la plata, está saliendo de aquí para allá.
Y dentro de esa estrategia que no necesariamente yo comparto y que no necesariamente es la mejor, pero el problema sí es el que les estoy diciendo, ellos han decidido, vamos a iniciar una guerra comercial que sube aranceles, que agarra y empieza esta retórica rofiona de nosotros queremos alinear a nuestros países amigos, los que son de nuestro continente van a tener que estar con nosotros. Y ahí viene un problema para Panamá, como lo ha sido para muchos otros. Dentro de eso, por supuesto, al primero que nos tocó casi que el tiro que nos tiraron fue nosotros queremos el canal de Panamá. Y yo sabía que Trump no quería el canal de Panamá, que esto era un tema de guerras comerciales, de temas de cuestiones, pero que él tiene ese estilo. Él tiene ese estilo, incluso cuando se lee sus biografías y se lee los libros de él tiene el estilo de negociar rough, de negociar con presión para tratar de lograr ciertas cosas. Panamá tiene que saber manejar eso con cautela y tiene que saber jugar con cautela, porque nosotros podemos armarnos de toda la retórica solamente de que nosotros vamos a irnos contra el grande, etcétera, llenar balcones y llenar plazas aquí, y Estados Unidos puede de manera muy rápida hacer algo tan sencillo como nosotros vamos a subir aranceles aquí, tales productos no entran tal y cual, y la economía de Panamá se va al piso. Esto es como si usted fuera el tipo que le vende los pollos, por decirle los pollos, usted tiene una compañía que hace, ¿cómo se llama? Que cría pollos, y usted es el que le vende los pollos a el Kentucky, o usted es el que le vende los pollos a el Pío Pío. Entonces viene, usted es un granjero chiquito, y usted agarra 10,000 pollos y los tiene ahí. Pero usted los 10,000 pollos que usted hace al mes, usted se los vende al Kentucky. El Kentucky le va a poder poner presión a usted si él es su único comprador o si es el que le compra a usted 8,500 pollos. La mayoría de nuestra mercancía, de nuestras exportaciones, de los barcos que pasan aquí, etcétera, van para Estados Unidos. Si a usted le viene el dueño del Kentucky, ya estamos haciendo un ejemplo, y le dice, mira, yo quiero tales y tales condiciones en lo que usted me está diciendo, él va a negociar con una ventaja. Eso no significa que usted va a perder su dignidad, porque si a usted le dicen a usted, mira, es que yo quiero agarrar y quiero acostarme con tu mujer o con tu hija, por supuesto que usted le va a decir que no, aunque le compre 20,000 pollos, aunque le compre 50,000 pollos. Y ahí es donde está el equilibrio entre dignidad versus lo que conviene al país cuando no sean temas que trastoquen dignidad. Yo creo que se ha hecho un trabajo es de entender qué quiere ese señor allá y qué es lo que en verdad él quiere. Y a mi entender, Donald Trump no quiere el canal de Panamá. A mi entender, Donald Trump no le interesa ni mínimamente, porque Estados Unidos a Panamá le hace aportes en temas de seguridad, en temas de tecnología, en temas de equipo, en temas que si patrulleras, por varios millones de dólares, muchísimos millones de dólares al año. Entonces a mí no se me puede ocurrir que lo que Donald Trump está buscando es que ahorrarse 1 o 2 millones de los pasos de los barcos a través del canal de Panamá. Entonces no se me puede ocurrir que esa famosa frase de first and free, que quiere decir de primero y gratuito, no se me puede ocurrir que sea lo que él está, como que sea su gran problema. El gran tema de él es su retórica y su discurso en Estados Unidos para su nacionalismo y lo que él está generando. Él está generando en Estados Unidos decir, nosotros Estados Unidos lo vamos a hacer para nosotros. Aquí se le sube aranceles a los chinos, se le sube aranceles a los mexicanos, se le sube aranceles a Canadá. Nosotros vamos a hacer este control con Panamá, etcétera, tal y cual. Pero él lo que le interesa decirle a su masa política estadounidense es nosotros somos los grandes y somos los fuertes, etcétera. Cuando usted ve el tema de First primero,
ya hay temas de que los aprobados hace 45 años, de que los buques de guerra de Estados Unidos, incluso creo que los de Colombia también están en el tema del tratado, de que ellos tienen una prelación cuando aquí se hicieron los tratados relacionados al Canal de Panamá. Lo del tema de Free es un tema que se quiere llevar a un tema de intercambio. Y lo del tema de los ejercicios, yo creo que cualquier panameño sabe aquí que aquí se han dado los ejercicios Panamax desde hace décadas y que acá hay no menos de 30 tratados, entendimientos, acuerdos, etcétera, de 1900 para acá entre Panamá y Estados Unidos. Y que aquí, de paso sea, los gringos han estado haciendo muchas cosas hace mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado ahora? A criterio mío, en la práctica, ha cambiado nada o muy poco. Lo que ha cambiado es que esos ejercicios Panamax que hacían y que lo siguen haciendo porque aquí no hay ahora mismo una presencia. Y si la hubiera, quiero decirles que yo voy a ser posiblemente uno de los primeros que va a estar haciendo el tema de la protesta si hay una presencia de carácter permanente en Panamá. Pero en este momento, lo que ha cambiado y de lo que yo vi del secretario de Defensa que vino aquí y dijo una cosa aquí en Panamá antes de despegar y dijo otra en Estados Unidos al aterrizar, me llamó mucho la atención que él de llegar desde Panamá, lo que se hace es una conferencia de prensa para que él públicamente le informe al presidente de los Estados Unidos cuál fue su gran logro. Y entonces sacan esa frase política que es first and free y empiezan a trabajarla como si este fuera un gran logro que tenían, diciendo nuestros barcos van a pasar gratis, a pesar de que ellos lo paguen en materia de servicio, en materia de intercambio, o a pesar de que Panamá algo pueda perder en esa transacción. Cuando yo lo miro como el conjunto de Panamá, lo que él quería, si él quería hacer ese tema allá en Estados Unidos, y nosotros somos Panamá, y entendemos que es el socio estratégico, comercial, de seguridad, etcétera, más importante de Panamá, es donde uno debe decir muchas veces, cuando se es estadista, se debe decir, hay que saber cuáles peleas se escogen. Porque si esa persona ya básicamente agarra y ya se olvida de nosotros, que existimos, y ya se va a hacer sus peleas que tiene con Groenlandia, con Canadá, con China, con México, con la Unión Europea, lo que está haciendo en Ucrania, etcétera, bendición. Porque no es la pelea que Panamá necesita en este momento en donde las guerras no van a ser militares, las guerras son comerciales y van a empezar a tener un impacto muy importante, y ahí es donde nosotros sí vamos a tener que ser muy estratégicos en cómo jugamos nuestra presencia comercial, porque aquí estas grandes potencias van a buscar, como en el tiempo de antes de los países alineados y los no alineados, van a buscar tener sus aliados. Y ojo, no hay nada de malo de ser aliado después que nosotros pongamos los intereses de Panamá primero. Tú me necesitas a mí de aliado, tú me quieres de aliado a mí. ¿Qué es lo que Panamá va a ganar de esa alianza contigo? Y posiblemente va a venir otra persona, otro país a hablarnos y tiene que decirnos lo mismo, porque nosotros somos el chiquitito. Nosotros aquí somos los pinches. Entonces, eso tienen que venirnos a nosotros a decir, ¿tú nos quieres de aliado? ¿Sí? ¿Qué quieres tú de mí primero? Para ver que no sea nada que afecte la dignidad nacional. Y dos, ¿qué es lo que me conviene a mí como país y a cada uno de los panameños para ver cuál es la alianza que nos interesa? Entonces, dicho eso, yo sí quiero dejar, a pesar de que sé que hay un tema de impopularidad y es un tema que toca la fibra, porque hasta la de uno lo toca también, el tema nacional de que uno no quiere que aquí se estén metiendo a hacer las cosas. Pero por ahora yo quisiera ver, y quiero no equivocarme, de que el entendimiento famoso no es más que permitirle a Donald Trump, con una cuestión que ya se ha hecho aquí 30 años, entre los ejercicios Panamax y todas las demás cosas que se han hecho,
permitirle hacer su show de First and Free sin que aquí en Panamá realmente eso nos vaya a impactar de ninguna manera. Realmente quiero pensar que eso es así y realmente me comprometo que si yo veo cambios en eso y yo empiezo a ver aquí algo que no sea así, aquí mismo lo voy a denunciar con la valentía y la firmeza que siempre he defendido las posiciones, por lo menos, y mis creencias. Voy a referirme al tema de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que es bueno, que es malo, el aval que le doy al Contralor General de la Nación, Bolo Flores. Yo creo que lo que él está haciendo, que si bien puede tener leves modificaciones en la forma en que hasta ese era absolutamente necesario. Las leves formas de cambiar tiene que hacerse porque cuando uno hace un trabajo dentro de una asamblea, que creo que lo hace honestamente con su mejor buena voluntad de detectar algo que le está costando al erario por gente que no está trabajando, puedes afectar a veces la imagen de personas que sí están trabajando y que van a esa Asamblea Nacional. Yo he ido por muchísimos temas y por muchísimos proyectos de ley y por muchas cosas distintas a la Asamblea Nacional cientos de veces. He participado de las comisiones, he participado con los asistentes y los asesores de los diputados que están activamente viendo el tema de los proyectos de ley y buscando opiniones de personas. Y yo sé que dentro de la Asamblea hay gente que sí trabaja. Y hay gente que de hecho son entregados, y tengo que decir que a veces cuando las sesiones ahí se van hasta de más, hay gente ahí que trabaja hasta en horas extra y sin que se las paguen. Porque a diferencia de la empresa privada, allá muchas veces eso no ocurre. Entonces, hay que tener solamente ese cuidado de que hay gente que sí trabaja, que se faja, que muchas veces mete horas extra y que no merece ser confundido con una botella, porque son personas que realmente trabajan ahí desde los departamentos de seguridad, los departamentos de comunicaciones, los departamentos en las comisiones y todas estas cuestiones. De ahí a que el Contralor indique que hay planillas que pueden tener $300,000 mensuales un diputado, eso ni yo ni acompañado de 35 abogados lo podemos justificar. O sea, eso no puede pasar. Yo quiero pensar que tiene que haber un error matemático, que alguien puso un cero de más, que contabilizaron mal la planilla y era de otro, no sé. Pero a mí no se me puede literalmente ocurrir que un diputado tenga una planilla de $300,000 al mes. Para tener una planilla de $300,000 al mes, a razón de $1,500 al mes, tendría que tener ese diputado aproximadamente 200 funcionarios trabajando para él. Y eso no tiene sentido alguno. Y si eso está pasando en ese, o haya otros que tengan 50, u otros que tengan 20, u otros que tengan 25, pues merece que el Contralor entre. Y que el Contralor entre en la forma que tenga que entrar, vuelvo y digo, tratando de no afectar a los demás. Si hay que pagarle a una asamblea en donde hay miles de personas, de repente en vez de 4 funcionarios podemos poner 20 ese día para que se encarguen de eso. Pero yo sí pienso que es bastante fácil. Hombre, agarra y designa X cantidad, porque si son esta cantidad de funcionarios, pues ya sabemos lo que nos está costando al mes. Así es que si un Contralor le va a ahorrar un par de millones al mes a la asamblea en planilla, yo pienso que fácilmente se pueden designar 10 funcionarios ahí permanentes en la asamblea para que permanentemente estén ahí y quién entró, quién salió, quién vino a cobrar. No hay que hacer mucho más que eso. ¿Quién llegó? ¿Quién? El que faltó, todavía hay que darle... Hay que hacer una leve averiguación porque los diputados, al tener temas circuitales, o sea, son gente que está en los circuitos,
pudiera tener, no sé, uno, de repente dos asistentes en sus áreas porque les interesa ver proyectos de la comunidad, por lo que sea, las cuestiones. No puede haber 200. 200 es un imposible. Que me digan a mí, eso no lo tiene ni el Senado americano. Entonces yo pienso que también la Contraloría puede perfectamente reglamentar, porque cuántos asistentes o cuántas personas debe tener el despacho de un diputado. 5, 8, 10, para de contar. No hay más para eso. No puedo jamás imaginarme una planilla de un diputado con 200 personas. ¿Para qué puede servir un asistente de un diputado? Hombre, un diputado, usted tiene diputados que son ahí agricultores, tiene diputados que son profesores, tiene diputados que son de diferentes doctores, abogados, etc. ¿Qué pasa? Usted es diputado y usted va a tener que tener primero la gente que atiende al público, porque va a haber gente que le llega a usted como diputado y usted tiene que tener un asistente, un secretario o un chofer. Listo, ahí tiene lo básico. Pero usted va a tener gente que le trae diputado. Yo le tengo este proyecto de ley, porque créanme que pasa. Nosotros mismos muchas veces hacemos propuestas de proyecto de ley porque yo quiero agarrar y yo quiero que se cambie tal cosa en el Código Penal o tal cosa en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, de la materia que yo trabajo. O cuando fueron a hacer el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Y qué pasa? Que cuando un diputado va a referirse a eso, el agricultor, el profesor, el doctor, etcétera, no tiene idea de lo que le estoy hablando. O tiene, corregimos, una idea muy limitada de lo que yo le estoy hablando. De hecho, los propios abogados diputados, y que son diputados no penalistas, tienen muy limitado el conocimiento de lo que le estoy hablando. ¿Pueden confiar en mí? No, yo soy una parte, tengo mi interés, de repente lo veo desde el ánimo del defensor, de repente lo veo desde el ánimo del querellante, pero ellos tienen que buscar un balance. Así que ellos tienen que oír al Ministerio Público, al órgano judicial, etcétera, y ellos tienen que buscar la gente que de alguna manera los apoye en hacer eso. Oye, búscame la opinión del órgano judicial, búscame la opinión del Ministerio Público, búscate un par de opiniones de abogados que sean de esta materia para saber de este tema. Y lo mismo si a mí me van a hablar de una ley que apoya al agricultor de la piña. Tenemos que saber de eso. Si es una ley que tenga que ver con los bancos, se tiene que saber de eso. Entonces, para eso está el apoyo de algunos técnicos, que algunos los pudieran compartir, por lo menos por bancada o por algo, pero pudieran compartir esos técnicos para poderse valer de gente que valga la pena y que tenga el conocimiento de eso. Y yo pudiera decir que si a mí me dicen, y esto lo tienen distintos congresos y distintos senados, que si a mí me dicen que un diputado, vuelvo y digo, tenga 6, 7 personas asistiendo en el despacho, y que uno va al despacho y uno ve que hay 3, 4 y 1, 2 salió porque uno es el mensajero, el otro es el que anda en la comunidad viendo, uno puede entender eso. Pero uno jamás va a poder entender planillas de 50 personas, planillas de 200 personas, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, si eso se está dando y el Contralor, yo creo que es la primera vez, porque esto que está aquí yo lo he denunciado varias veces. Muchas veces decían aquí, un Contralor no puede investigar a un diputado, y es verdad, el Contralor no puede investigar a un diputado, eso le toca a la Corte Suprema de Justicia, que allá está la señora María Eugenia López y ha hecho absolutamente nada, pese a todos los escándalos que pasan en la Asamblea. Quien puede investigar en la Asamblea es la Corte Suprema de Justicia a los diputados. Pero yo siempre decía, si están diciendo que las botellas no son diputados, eso lo puede investigar el Contralor y también el Procurador. Y de hecho este es un mensaje para el Procurador Luis Gómez, porque el Procurador Luis Gómez sí puede investigar a los funcionarios que son botellas. No al diputado, pero sí a los funcionarios. Y ojo, aquí salió públicamente la semana pasada el Contralor, diciendo que aquí hay un peculado, que aquí hay gente que está haciendo botellas. Y esos son delitos perseguibles de oficio. Entonces, aquí no solamente debería estar la Contraloría, debería inmediatamente meterse la Procuraduría General de la Nación.
¿Para qué? No para investigar a los diputados. Eso saldrá después en las investigaciones. Si alguno de los que son las botellas dice a mí me nombró fulanito y a mí me decía que yo le diera la mitad, etcétera, o sale de las investigaciones o sale de las transacciones bancarias, mira, aquí se cobraba de este cheque y llegaba a este lado. Eso puede salir cuando salgan las investigaciones de los particulares. Pero ¿qué pasa? El antiguo procurador aquí, Caraballo, él escuchó todo eso de la planilla 172, la 070, la 080 y no sé ni cuántos números ya tiene. Pero no movía un dedo. Y en las contralorías anteriores tampoco se movió un dedo en la forma en que se está haciendo. Y yo quiero pensar, yo conozco a Bolo Flores, sé que es una persona seria y quiero pensar que él no se va a quedar ahí en que agarramos y tocamos esto. No, yo creo que él va a exprimir pus. Y cuando saque la pus de ahí, yo quiero pensar que eso va directo de ahí a Ministerio Público. Y de ahí es que puede salir las cosas interesantes, porque cuando se busque las famosas planillas que llamaban cashback y que se decía públicamente, pero no se hacía, y en donde se llegó a decir aquí que incluso había hasta gente muerta nombrada, ahí es donde se va a ver, espérate, se depositaba en esta cuenta y de esta cuenta salía para acá. Aquí es donde el testigo o el testimonio de la persona, ahí es donde el Ministerio Público es hábil y va a ver dónde busca su cooperación. Pero ahí es donde entonces podrá haber un diputado o un exdiputado o etcétera que terminen comprometidos con la investigación, si es que toca así. Lo único que yo le recomendaría al Contralor, que sabe que le tengo aprecio personal, es que las investigaciones, por lo general, son mejor encallados. Ya después, cuando usted reviente el paquete, bueno, reviéntelo y eso vaya al Ministerio, porque solito eso se va a pasar. Pero es mejor las investigaciones un poquito más calladas. Para que, primero, para no alertar a las personas que están en eso, y segundo, para que no se levante una expectativa y para que no se manchen, que fue lo primero que dije, para que no se manchen inocentes. Puede ser que haya gente ahí nombradas de asesor, de asistentes, etcétera. Puede ser que sean conocidos incluso de diputados, etcétera. Pero son gente que yo he visto a muchos trabajando. Esas personas que van todos los días y que trabajan bien y que muchas veces les digo hasta meten horas extra, porque a mí me ha tocado verlos en sesiones hasta altas horas de la noche, esas personas no merecen que les estén soltando en los medios, que lo estén haciendo por algo que no es. Al que sí toquen eso y al que sea fácil de agarrar y decir, mira señor, nosotros estuvimos chequeando la entrada aquí de la asamblea por 30 días y usted nunca vino aquí. Y ahora usted vino el 30 a buscar el cheque. ¿Esto qué es? ¿Y cuántos cheques ha cobrado usted? Entonces ahí sí toca investigar qué hizo esa persona, qué no hizo, dónde estaba, por qué no estaba, quién lo mandó, etcétera. Entonces sí aplaudo la labor del Contralor, solamente le pido que trate de ser delicado en no tocar innecesariamente a gente que pudiera ser inocente. Entonces primero se hace la investigación y luego se tiran los cañonazos. Termino el programa con la famosa ley de amnistía. ¿Qué es una ley de amnistía? Una ley de amnistía busca, lo primero que yo creo y es para lo que se creó. Nosotros no inventamos ni el indulto, ni la ley de amnistía, ni la rebaja de pena, ni etcétera, eso no se inventa. Está en la Constitución de 1972, 24 menos el año 70, el año 25, perdón, menos el 72, estaríamos hablando aproximadamente 53 años. Puedo equivocarme, si me equivoqué, bueno, estamos igualitos que Carrizo. Si aproximadamente 53 años, si eso está ahí, es para que se use. Y yo les voy a decir cuándo se ha utilizado en la historia, desde el indulto hasta la amnistía. Aquí se utilizó el indulto, que de acuerdo a la Constitución es para delitos políticos, entre comillas, para gente que estaba procesada aquí, después de la invasión, desde por homicidio, peculados, secuestro, miles de casos relacionados se utilizó.
¿Para qué se utilizó esa herramienta? Se utilizó para tranquilizar el país. En múltiples situaciones se ha utilizado aquí la ley de amnistía. Y las personas que estaban en esa ley de amnistía, como es general, no estaban dentro de lo que la ley panameña, porque la ley panameña no define el delito político como tal. Y la Corte, en sus interpretaciones actuales, las que ha dicho, a falta de definición en una ley, nosotros entendemos que se refiere a estos delitos, a los delitos contra la personalidad interna del Estado, etcétera, y a aquellos que puedan tener, y escuchen esta frase, motivaciones políticas. Cuando yo veo aquí casos en Panamá y casos que se han dado en otros ámbitos en Latinoamérica, ¿usted cree que María Corina Machado, de Venezuela, usted cree, y el señor Edmundo González, que acaba de ser supuestamente reconocido por no sé cuántos países por haber ganado la presidencia, ¿usted cree que ellos en Venezuela están procesados por delito político? No. A ellos les agarraron y les armaron un caso con delito común, pero con motivaciones políticas. Y esa es la verdad. Y por eso se da ese tema de la protección internacional. ¿Cómo se puede tratar de determinar si algo fue o no político? A través de una serie de indicios y a través de una serie de hechos que se dan alrededor de las personas y que no suceden en dos personas, que suceden solamente en una persona. Y ahí empezamos. Yo pregunto, primero, el sujeto a quien nos estamos refiriendo en uno de los casos de la amnistía, que es Ricardo Martinelli, por supuesto, ¿es o no una persona política? Y la respuesta es sí. Después de ser una persona política, ¿era una persona aspirando a una posición política? Y la respuesta nuevamente es sí. La tercera pregunta es si esa persona aspirando a una posición política tenía la capacidad o la posibilidad y la amplísima posibilidad de convertirse en el candidato ganador, y la tercera respuesta sigue siendo sí. Díganme, si en las últimas dos elecciones, porque fueron dos, no una, a Ricardo Martinelli la vez pasada en Panamá, se le inhabilitó a días de las elecciones para ser el alcalde de la capital. Sáquenme otro caso igual en el que hayan hecho una inhabilitación de esa manera, a pesar de que no tuviera ninguna condena y de hecho que salió inocente de los dos casos esos, pero lo inhabilitaron para alcalde y lo inhabilitaron para diputado. Luego de eso, no hay dos personas en Panamá a la que se haya hecho un juicio y llevarlo acusado sin haberlo imputado, como en el caso Pinchazo. No hay dos personas. Aquí se puede poner María Eugenia López enfrente mío para hace 7 horas haber sido presidenta de cientos de miles de casos, presidirlos en la sala penal, y no me puede decir un caso en el que hayan acusado a la persona sin haberlo imputado. No lo puede decir. No me puede decir un solo caso que se hayan traído a una persona extraditada y que después de traerla extraditada le digan que el año de detención que estuvo allá no cuenta y que lo hicieran pagar otro caso, otro año. No hay dos personas en Panamá bajo ese criterio. Bajo ese criterio no hay una persona que termina ese caso de Pinchazo absuelto y por exactamente los mismos hechos de que fue absuelto en ese caso con exactamente las mismas palabras bajo comillas, y esos mismos hechos lo vuelven a juzgar por segunda vez. Esa persona, no hay dos a las que le hayan hecho aquí en Panamá,
Vuelvo y digo, hay gente que le han hecho un caso de revisión, pero el caso de Ricardo Martinelli no es, porque sobre los hechos de él fue absuelto y le volvieron a hacer un caso de revisión, y María Eugenia López tampoco puede pararse aquí y decirme un solo caso similar al de Ricardo Martinelli. Cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos, ok, se acabó el caso Pinchazo, lo jugaste 2 veces y 2 veces con los mismos hechos, y dentro de ese proceso, con un proceso cochino que pudimos tumbar, pero que me digan otro caso en donde haya salido que el testigo protegido ganaba $800 y al día siguiente de declarar contra Ricardo Martinelli lo pusieron a ganar $10,000 al mes y no le pasa un carajo al testigo protegido. Después de eso sale que la computadora de los correos en donde habían querido jugar Ricardo Martinelli lo habían hecho en el Consejo de Seguridad en la computadora de Picuiro y no le hacen un carajo a Picuiro tampoco. Y así nos vamos. Acaba el segundo caso Pinchazo y Ricardo Martinelli tiene un principio de especialidad. ¿Y qué dice el tratado en el principio de especialidad? Esa persona, a menos que regrese a Estados Unidos o a menos que él solo renuncie al principio de especialidad, no puede ser juzgado por ningún otro delito anterior que no sea el delito por el cual fue extraditado, que fueron los 4 delitos del caso Pinchazo y los 4 absueltos. A pesar de existir eso, trataron de hacer nuevos casos en el sistema penal acusatorio y todos los jueces le bloquearon los casos en el sistema penal acusatorio porque él tenía principio de especialidad. ¿Qué hicieron? En el sistema inquisitivo, el sistema viejo que tenía Panamá, Panamá tenía 16 jueces penales, 16 jueces. Y dijeron, se está acabando el sistema, así que tenemos que quitar estos 16 jueces. Vamos a traernos una juez nueva, Valoisa Martínez, nueva juez, la traen. Traigan todos los casos de Martinelli que están acá y los casos estos de alto perfil y se los damos a la juez Valoisa Martínez. Me traes una nueva juez y esa nueva juez, sin que le hayan quitado el principio de especialidad, decide que sí va a procesar a Ricardo Martinelli de nuevo. Y nosotros decimos, esto no le ha pasado, María Eugenia López, párate aquí, y no le ha pasado a una otra persona en Panamá. El Tribunal Electoral llega y considera que eso que está haciendo sobre Ricardo Martinelli puede ser una persecución política y que él ya es un candidato a la presidencia de la República y que merece tener la protección como candidato porque es la manera de proteger el sistema democrático. El máximo regente de Panamá, Tribunal Electoral, le confiere a Ricardo Martinelli el fuero penal electoral. Y María Eugenia López, que no lo ha hecho en ningún otro caso, en un día le comunica al procurador Caraballo, Caraballo en un día contesta, resuelven una inconstitucionalidad y cuando a nadie en el mundo le han quitado el fuero penal electoral, a Ricardo Martinelli se lo quitan María Eugenia López haciendo una proyección en un día. Entonces, así es que me quieren decir a mí que no hay persecución política. Viene el caso New Business. Teniendo fuero penal electoral, todavía se había hecho ya una audiencia con Valoisa violando el fuero penal electoral. A Martín Torrijos, a muchas personas que les pasó eso, se anuló el caso. No, acá no, porque como ellos tenían la juez, podían hacer lo que les daba la santa y regalada gana. Empezó un proceso. Y nosotros, ¿qué dijimos? Dentro del proceso, si me traen a los testigos protegidos, los vamos a destrozar en el juicio, a desbaratar. No va a quedar nada de esos testigos si me los ponen ahí. Como no quedó nada del testigo protegido que trajeron en el caso Pinchazo. ¿Y qué hacen? Dicen que no van a traer a los testigos protegidos y en esos testigos basan la condena en contra de Ricardo Martinelli. Y les anuncio más, hace solamente 3 días, basado en las nuevas revelaciones de esos supuestos testigos protegidos, que se hace la Corte a otro de los que condenó en el mismo caso con Ricardo Martinelli, ahora lo acaban de absolver.
pero en la corte en revisión. Pero ahora, y que eso va a permitir una serie de hechos sobre nosotros, me haces un proceso y los tiempos de la justicia no les daban. Cualquier otro proceso de eso, y María Eugenia López, ven y tráeme el que diga que es lo contrario. Tomaba 2 y 3 años para llevarlo hasta casación final. Aquí en 6 meses se llevaron un caso desde juicio oral, apelaciones, negación de casación, tribunal electoral y retirarlo como candidato electoral en un día, en una noche. Aquí hubo procesos en contra de Dana Castañeda y en contra de Betseray Richard para inhabilitarlos como candidatos. ¿Y cómo hicieron esos procesos? Notificas a Betseray, notificas a Dana, tienes derecho a un abogado, vaya a una fiscalía, la fiscalía investiga, luego decide, luego lo lleva ante un juez, después del juez ya va para el tribunal electoral en apelación, y los meses que eso tomó. El caso de Ricardo Martinelli salió de la corte, en donde el tribunal electoral fue incluso a buscar hasta la sentencia. Salió de la corte a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche, sin haberlo notificado, sin nada, fue inhabilitado como candidato sin hacer el proceso, que ya el magistrado del tribunal electoral había dicho que el proceso ese, con fiscal, juez y tribunal electoral, era el que había que hacer. Entonces, la pregunta es, después de todo eso, después que tú me cambias las reglas de la casación, que aquí sale en video, porque fue en video nacional, una secretaria de la sala penal, que no veo el día en que esa señora la procese, sale aquí diciendo, no le vamos a enseñar el expediente a la defensa por órdenes superiores. Y la única persona que es orden superior de esa mujer es María Eugenia López. Y a mí me quieren decir que Ricardo Martinelli no es un perseguido político. Por todas esas consideraciones y otros temas que incluso se dieron con la seguridad y la propia vida del expresidente, aquí hay una ley que no es una ley de Nicaragua, como mucha gente piensa. Es una ley de Panamá, pero es lo que se considera una ley supranacional, porque abarca muchos países, porque es una convención. No es nada más una ley de Panamá, no es nada más una ley de Nicaragua, es una ley aprobada por Nicaragua, Panamá y por todas las naciones que son parte de esa convención y que son parte de la Convención de Asilo y aprobado por todas sus asambleas. Y eso le da una jerarquía de ley superior. Según esa ley, se acordó y fue parte del convenio que cuando se den estas circunstancias sobre una persona que pide el asilo, quien determina si es o no un perseguido político, punto, es el Estado asilante. Y en ese caso, Nicaragua ya dio su posición. Y eso es según la ley de Panamá. Según la ley de Panamá, Ricardo Martinelli fue considerado ya un perseguido político. Y de hecho, al Panamá darle el salvoconducto, está en efecto diciendo, nosotros convalidamos la decisión de Nicaragua. Entonces, bajo ese criterio, bajo la ley y bajo todas las definiciones que yo le estoy dando a ustedes, porque aquí se eliminó un candidato a la presidencia de la República por las bolas de quien le dio la gana, Ricardo Martinelli es un perseguido político, quieran decirlo, quieran admitirlo o no. Que si la razón la vamos a tener en 5 días, o en 20, o en 1 año, o en 2, no sé. Ahora mismo hay mucho movimiento, pero de que aquí alguien me quiera discutir que Ricardo Martinelli no es un perseguido político y que los casos de Ricardo Martinelli no fueron motivados políticamente, solamente le pido, tenga las bolas de venirse a sentar aquí en esta silla la próxima semana y con mucho gusto lo debatimos. Lo veo así hasta el próximo jueves aquí Hablando de Frente.